Señoras y señores, la Fundación Miguel Alemán y su Biblioteca Mexicana les brinda la más cordial de las bienvenidas en ocasión de la 9ª conferencia del ciclo La Música y la Medicina, que han sido organizadas conjuntamente por la Fundación Miguel Alemán y el Colegio Nacional. La conferencia que nos reúne el día de hoy corresponde a Robert Schumann, 1810-1856, Creatividad y Enfermedad Mental, que estará a cargo de nuestro querido amigo y coordinador del programa de salud de esta fundación, distinguido investigador del área médica, miembro del Colegio Nacional y expresidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Adolfo Martínez Palomo. En esta ocasión contaremos con los comentarios del doctor Carlos Campillo Serrano, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtiene la especialidad en psiquiatría y la maestría en ciencias médicas en psiquiatría social. El doctor Campillo ha sido investigador y docente en el campo de la psiquiatría y en la atención clínica. Ha impartido cursos de especialización en los posgrados en diversas universidades y en instituciones de investigación y de atención clínica de México. En el ámbito de la investigación, cuenta con la publicación de 116 trabajos en revistas nacionales e internacionales de esa especialidad y con 41 trabajos en publicaciones científicas internacionales, entre muchas otras. El doctor Campillo ha sido presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, presidente del Consejo Mexicano de Psiquiatría, presidente de la Academia Nacional de Medicina, presidente fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Adicciones, titular de la Asociación de Medicina Basada en Evidencias y presidente fundador de la Asociación Mexicana de Neuropsiquiatría. El doctor Campillo funge actualmente como director general adjunto de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Ciudad de México. A continuación, cedemos el micrófono al doctor Adolfo Martínez Palomo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Como siempre, muchas gracias por su amable asistencia. El día de hoy, siempre menciono que es un día particular, pero el día de hoy hay varios ingredientes que lo hacen especial. El primero de ellos es que es difícil pensar en un personaje en el que la medicina y con ello la enfermedad haya tenido tanto que ver, no solo con su vida, como lo vimos en el caso de Chopin, sino con su obra misma. Difícilmente podemos encontrar un músico, un genio de la música clásica como Schumann, en el que su enfermedad tuvo tanta repercusión, insisto, en su obra misma. Por otro lado, vamos a tener el comentario, el mío desde el punto de vista médico será muy breve, pero vamos a tener el comentario de alguien realmente experto en la materia y con el que he compartido el interés por la historia médica de Schumann desde hace tiempo, el doctor Carlos Campillo, que ya ha sido presentado. Tendremos además la maravillosa actuación de nuestra amiga Verónica Alexanderson, que ha escogido un ciclo de canciones verdaderamente excepcional para cerrar esta presentación. Pero si esto no fuera poco, tenemos una primicia. Va a ser la primera vez que presentamos la traducción del ciclo de canciones Vida y Amor y Vida de Mujer que Schumann musicalizó a un texto de un escritor francés, por cierto, no alemán, y la traducción la ha hecho por vez primera al español nuestra querida colega, la licenciada Luz Elena Cabrera, quien además de ser experta en muchas otras áreas y es la responsable de que esto funcione bien, es también experta en traducir del alemán, pero si esto fuera poco, es poetisa. Entonces, lo que van a ver ustedes, lo que van a escuchar, que nos va a cantar Verónica, lo van a leer en traducción, que por primera vez se presenta al público porque lo terminó hace 1 o 2 días esta traducción. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de Robert Schumann. Schumann nació el 8 de junio de 1810 en Zwickau, un pueblo de Sajonia, que entonces tenía poco más de 5.000 habitantes. Fue el sexto hijo de August Schumann, a quien vemos aquí, con un peinado un poco estrambótico, librero, editor y traductor, con gran afición a la literatura,
Hombre emprendedor, pero de salud frágil. Su madre, a quien también vemos aquí, Johanna Christiana Schnabel, tenía gustos musicales y mostraba cierta tendencia a la depresión. Robert Schumann fue el pequeño, el preferido de su madre. Sin embargo, a los 3 años de edad experimentó su primer trauma, la primera angustia. Al ser enviado durante 2 años y medio a otro hogar, al ser puesta su madre en cuarentena por todo ese tiempo, por haberse contagiado durante una epidemia de tifo. Sufrió además no solamente de desprenderse a su madre, sino después sufrió de desprenderse a su segunda madre, que tenía por nombre de apellido Ripius. A lo largo de su infancia, nada hacía suponer que se convertiría en uno de los grandes genios musicales del romanticismo. Esta es la casa donde nació, que ahora está muy remozada, obviamente en Zwickau es un museo, es el Museo Schumann en Zwickau, obviamente se puede visitar. Y en palabras de uno de sus biógrafos recientes, refiriéndose a la infancia de Schumann, Robert fue un niño maravillosamente común y corriente, pero a medida que crecía, se iba volviendo sensible, introvertido, demandante de cariño, al tiempo que mostraba talento para la literatura, escribiendo poesía y para la música, improvisando en el piano. A los 10 años recibió de su padre un gran regalo, un piano de cola, este piano que vemos aquí y que está en el Museo Schumann en Zwickau. El segundo gran infortunio lo tuvo a los 15 años, más o menos a esta edad. Es muy borrosa la imagen porque esto es una miniatura muy pequeña y es prácticamente imposible conseguir una mejor ilustración. Y esto fue nada menos que a consecuencia del suicidio de su hermana Emily, 14 años mayor que Robert, por quien Robert tenía un gran cariño. La hermana pasaba por periodos de intensa depresión y ratos de permanente inmovilidad física. Emily se mató tal vez lanzándose desde una ventana, según algunos, porque padecía una enfermedad incurable de la piel. Pero en todo caso, esa muerte dejó en la mente de Robert una huella indeleble que nunca la mencionó en las muy numerosas cartas y diarios que escribió a lo largo de su vida. Un año después, volvió a experimentar una tragedia familiar al morir su padre en momentos que la madre estaba ausente del hogar. Robert empezó entonces a escribir un diario en el que reflejaba sus pensamientos íntimos, entre otros, la gran tristeza causada por la desaparición de su padre. Poco a poco se fue volviendo taciturno y empezó a rehuir la vida en sociedad. A los 18 años se traslada a Leipzig para estudiar Derecho en la universidad de esa ciudad, más por atender las indicaciones de su madre que por convicción propia. Se inclina sobre todo lo que verdaderamente le interesa, es la música y la literatura. Aumenta su aislamiento social y sufre un ataque de ansiedad que él mismo describe, literalmente lo escribió, sentía estar muerto, estaba terriblemente agitado. 2 días más tarde él mismo comenta, perdí la razón, estaba loco. Abusa del café, tenía 18, 19 años, del café, del alcohol y del tabaco. Padece insomnio que él mismo induce y menciona lo que podrían interpretarse como alucinaciones visuales y auditivas. Poco después escribe una novela incompleta en la que habla de ansiedades, frustraciones, melancolía y soledad. Dice que lloró intensamente al escribirla y al mismo tiempo fue muy feliz al hacerlo. Poco después, ya se puso su arete muy a la moda actual, poco después deja Leipzig y se cambia a la ciudad de Heidelberg, con la intención de seguir sus estudios de leyes con mejores maestros. La madre seguía insistiendo, tú debes ser abogado, no, la música no importa, tú debes de estudiar Derecho. Inicia su estancia con buen humor, pues relata la vista desde la ventana de donde estaba alojado. Por un lado veía un manicomio y por otro lado veía una iglesia, lo que lo hace dudar si su futuro está en la locura o en la religión, en el catolicismo. Sin embargo, en intentos por combatir los episodios de depresión y ansiedad, aumentan la ingestión en alcohol. Hacia los 19 años escribe, domingo de perros, sin cigarros, con el piano desafinado, pésimo clima, sin dinero, sin amigos, sin diversión. Esto a los 19 años. Un viaje de varias semanas a Italia no modifica su estado de ánimo.
Al año siguiente, combina periodos de intoxicación alcohólica con ejercicios intensos para mejorar su técnica pianística, porque empieza a visorar su futuro como intérprete del piano. Todavía no tiene idea de que puede ser compositor. Lo único que tiene claro es que no quiere ser abogado. Los periodos de depresión se combinan con comentarios escritos de autoelogio. Él mismo dice: soy un genio musical y literario. Sigue teniendo una gran atracción por la literatura, por la influencia de su padre y por la música. Parte de su angustia radica en la indecisión de continuar los estudios universitarios o dedicarse de lleno a la música, a sabiendas que su madre desaprobaría abandonar la universidad. Finalmente, a pesar de no estar completamente de acuerdo con que abrazara una carrera musical, su madre, inteligente al fin y al cabo, deja la determinación en sus manos y le dijo literalmente: no apruebo tu punto de vista ni tu conducta, pero ahora la decisión es tuya, solamente tuya. Robert, inestable emocionalmente pero seguro de sus dotes como pianista, regresa nuevamente a Leipzig para continuar su formación musical y escoge a un gran profesor de piano, el maestro Friedrich Wieck. Es este señor que vemos aquí, quien sería la causa de su tormento futuro. Este señor inicialmente lo recibe cordialmente en su casa como alumno y como huésped, o sea, no solamente le imparte las clases, sino que vive en la casa del maestro Wieck. Wieck está dedicado al adiestramiento de su pequeña hija Clara, pianista notable a pesar de su corta edad. Pero siguen los periodos de depresión, así como manifestaciones de hipocondriasis. Teme enfermar de cólera o de tuberculosis o quedarse ciego y manifiesta ya pensamientos de suicidio. A los 21 años inicia sus experiencias sexuales y consigna la aparición de una pequeña lesión genital que ha sido interpretada por ciertos biógrafos como el inicio de una infección sifilítica. Otros han creído leer en sus escritos datos de homosexualidad, pero en este asunto los biógrafos no han llegado a ningún acuerdo. Aumentan los problemas físicos con 2 dedos de su mano derecha, falta de fuerza y flexibilidad. Schumann decide utilizar un aparato como el que vemos aquí, que produce la extensión forzada de los dedos y a consecuencia de ello queda inutilizado para actuar como concertista de piano. Estaba iniciando una carrera exitosa como concertista de piano, pero por alguna razón que no sabemos, decide utilizar este aparato misterioso. Algunos biógrafos lo interpretan como el resultado del deseo expreso de Robert de inutilizar su mano para no continuar como pianista y concentrarse en la composición musical. Médicos ortopedistas, al analizar en años recientes, en años de ahora, del siglo XXI, el problema de la mano, han concluido que no fue tanto el aparato, sino que Robert padeció de algo que los médicos conocen como distonía focal o los músicos llaman calambre de los músicos, padecimiento debido a una leve disfunción cerebral, no tiene nada que ver con las manos, sino es una cuestión cerebral, y que se encuentra con relativa frecuencia en intérpretes del piano o de la guitarra. Por esa época escribió una de sus primeras composiciones para piano, curiosamente de gran dificultad interpretativa, pero que puede ser tocada sin utilizar el dedo medio de la mano derecha, que es el que tenía más inutilizado. A final de cuentas, la limitación de la mano que obligó a Schumann a abandonar su carrera como concertista de piano resultó favorable para su desarrollo como compositor, al verse obligado a concentrarse en el inmenso potencial de su creatividad musical, lejos de las presiones y del bullicio de la vida de intérprete, como las que viviría con su esposa años después. Aquí lo vemos a los 20 y tantos años, muy elegante, todavía estaba, las señoras me dirán, pero más o menos bien parecido, pero siguen los periodos de depresión y ansiedad alternados con etapa de intensa actividad creadora. Curiosamente, además de su actividad como compositor, inicia con gran éxito su actividad como crítico literario.
y establece una nueva revista que se llama la Neues Zeitschrift für Musik, la nueva revista para música, de la que fue el editor y el principal escritor durante 10 años. Y con mucho, esta fue la revista más influyente de música en toda Europa. Y gracias a él se conocieron muchos compositores jóvenes que de otra manera hubieran pasado desapercibidos. O sea, al mismo tiempo que tenía todos estos trastornos de carácter que hemos comentado, tenía esta gran capacidad para actuar como crítico literario y al mismo tiempo empezar su carrera como compositor. Pero muere su padre, su madre, con quien tuvo relación afectiva muy cercana, y también, no menos importante desde el punto de vista afectivo, pero importante desde el punto de vista pragmático, de quien dependía él económicamente. Hacia los 24 años estaba viviendo, recordemos, en casa del señor Wieck, y por ahí andaba la pequeña Clara, que tenía, si mal no recuerdo, 9 años menos que Schumann. Y se enamoran, y entonces inicia una lucha intensa con el padre y su maestro. El maestro ahora lo vemos aquí, esto está un poco borroso, pero vemos aquí traducido en esta fotografía, ya es fotografía, no es un retrato, el carácter de Wieck, quien se opone con vehemencia, inclusive con argucias legales, a la relación de su hija con Schumann, preocupado por la falta de dinero del que quiere ser su yerno, las depresiones y el alcoholismo. También tenía algo de razón el padre de Clara. Sobreponiéndose a su estado de ánimo variable, Schumann emprende una lucha inclusive legal. Tuvieron que ir a la corte. Por un lado, el suegro para que no se casara con su hija, y por otro él contrademandando a la corte para que le permitieran casarse con Clara. Y la corte decide finalmente a favor de Schumann. Hago una pausa aquí porque lo que vamos a escuchar, interpretado por Verónica dentro de un momento, es justamente algo que escribió Schumann en este momento. Tuvo 10 días en los cuales la corte le dijo que tenían que decidir si le daban permiso de casarse o no con Clara. Y en esos 10 días, en 2 días, escribió el ciclo de canciones que lleva el título de Amor y Vida de Mujer, que es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Entonces, cuando vean ustedes en la traducción y escuchen lo que va a interpretar Verónica Alexanderson, piense que es lo que quiso Schumann escribirle a su novia, a su prometida, al amor de su vida, justamente cuando tenía la incertidumbre de si se casaría con ella o no. A los 30 años, finalmente, y a los 21 de Clara, se casan, y aquí los vemos, una excelente pareja, ella guapísima, como veremos más adelante, y nace lo que tiene que ocurrir, el primero de los hijos, pero viene otro hijo, y otro hijo, y otro hijo, y otro hijo, y finalmente tienen 8 hijos, a pesar de lo cual Clara continúa con sus giras. Aquí los vemos en 2 cuadros que ustedes me dirán, bueno, tal vez están un poco favorecidos por los pintores, pero aquí los vemos en una fotografía, ya mayores, y ahí ven a Clara, que sigue estando muy guapa, y a un Schumann ya deprimido, más pensativo, pero esto es una de las pocas fotografías en donde se ven a los dos, a Schumann mirando a su mujer, y su mujer sentada al piano. No se requiere gran imaginación para recrear las dificultades prácticas de todo tipo que tenía la pareja de músicos. Por un lado, él, un genio. Por otro lado, ella, la pianista más conocida, celebérrima en toda Europa, famosísima desde muy joven, y tenían todo tipo de problemas de dinero, los embarazos continuos, la atención a los niños pequeños, las giras musicales de Clara, que por muchos niños que tuviera constantemente salía de gira, y con ello ausencias periódicas del hogar, la inestabilidad emocional de Robert, la hostilidad permanente del suegro, etcétera, etcétera. Entonces, pues a veces comento, es pues, la vida de todos, ¿no? Más o menos. Y encima de todo, Schumann estaba realmente muy sentido por el hecho que era su esposa la que tenía el éxito y él era poco conocido como compositor.
Y aquí tienen el resultado de su amor. Y la que está ahí en medio no es Clara, es una de las muchas hijas. Aquí hay 2, 4, 6, faltan todavía 2. Entonces, pueden imaginarse un poquito lo que sería simplemente el asunto de los pañales. En los siguientes años, déjenme primero presentarles a la Clara, porque realmente es una mujer excepcional. Yo creo que podríamos haber dedicado toda una sesión solamente a ella, porque no solo fue una pianista excepcional, no solo fue una esposa extraordinaria, aunque después vendrá un trío amoroso un poco complicado, al que comentaremos dentro de un momento, sino además fue compositora, y en este momento se pueden conseguir un buen número de sus obras que están interpretadas en el piano. Y aquí ven ustedes, en vez de pasarles muchas ilustraciones, les paso varias de Clara, guapísima, muy joven, aquí un poco mayor, y esto que era la imagen de Clara que aparecía en los billetes de 100 marcos que antes de que se estableciera el euro. Pero evidentemente ven ustedes que era una mujer excepcionalmente bella. En los años siguientes, el péndulo interno de Schumann sigue oscilando entre periodos de intensa creatividad con etapas de depresión, aligeradas en ocasiones y exacerbadas en otras por sus responsabilidades como esposo y como padre. A los 34 años inician una gira de conciertos en Rusia que trae como consecuencia grandes triunfos para Clara y depresión y padecimientos físicos para Robert. Y al regreso de este viaje a Rusia se trasladan a esta ciudad, a Dresde. Aquí continúan las crisis emocionales severas. Un discípulo del mismísimo doctor Mesmer describe los síntomas de Schumann: ansiedad, fobias, temblor de piernas, insomnio, alucinaciones auditivas, y prescribe pues lo que prescribían antes los médicos. Aquí no le pusieron ni sanguijuelas ni no sangrías, sino baños fríos. ¿Se acuerdan que a Chopin le daban baños fríos y solamente se ponía mejor cuando le prescribían baños tibios? Hipnosis y magnetismo. Sin embargo, no hay dato alguno de deterioro mental. Su creatividad sigue intacta, como lo demuestran algunas de sus obras más famosas, como el famoso concierto para piano, estrenado por Clara al piano y por su amigo Felix Mendelssohn en la dirección de la orquesta. Pero al morir Felix Mendelssohn, repentinamente, todavía muy joven, solamente era un año mayor que Schumann, Schumann cae nuevamente en depresión y queda con la idea fija que la muerte también le llegará pronto a él. Como si estuviera presionado por aprovechar el tiempo que le quedaba de vida, los 2 siguientes años fueron de intensa actividad creadora. Aquí vemos un estupendo retrato de perfil de Schumann. Un profesor de literatura lo describe en esa época como un individuo con una enfermedad que con diferentes intensidades, pausas intermitentes y síntomas cambiantes, pero con regularidad indudable, aparece y reaparece con manifestaciones de sobreexcitación. Vamos a verlo ahora en una ilustración y en una fotografía de mayor. La ilustración parece un poco chusca, pero refleja 3 cosas importantes de Schumann. Esto que vemos, esto está tomado del diccionario Oxford de la música, su hábito por la cerveza, su hábito por el tabaco, y algo que llamaba mucho la atención de sus amigos y las gentes que lo conocían, que constantemente parecía como que estuviera silbando. Uno de los, no sé si los psiquiatras lo llaman manierismos o algo así por el estilo, pero les llamaba la atención que constantemente estaba haciendo esto que está reflejado aquí en el dibujo. Y vean ustedes aquí esta fotografía que evidentemente lo menos que traduce es nostalgia, tristeza o tal vez más que eso, desesperación. Si vemos sobre todo los ojos y la actitud de la cabeza reposando sobre la mano, evidentemente era un hombre deprimido. A mediados de 1850, decía a los 40 años, decide cambiarse a la ciudad de Düsseldorf. Aquí vemos una ilustración de la época, donde le ofrecen que sea director musical de esta orquesta. El inicio es bueno, pero pronto empieza a tener serios problemas con los miembros de la orquesta, casi no habla con los músicos,
o lo hace en voz tan baja que los músicos no lo entienden y se fatiga pronto. Con altas y bajas, pero siguen intensos periodos de creatividad musical. Esto es muy curioso, por enfermo, a pesar de que las manifestaciones clínicas fueran muy evidentes, él tenía ciclos, veremos en prácticamente la última diapositiva, cómo tenía los ciclos a lo largo de su vida de creatividad y de depresión. Obsesionado por ideas de muerte, escribió un requiem del que dijo, como Mozart, porque se acerca mi fin. Arrecian el insomnio y la depresión, además de los reumatismos que lo obligan a guardar cama durante varias semanas. A los 43 años, la actividad musical con sus grandes amigos, Johannes Brahms, que vemos aquí, un Brahms muy joven, también creo que las señoras estarán de acuerdo que no era feo, a pesar de que después el Brahms que conocemos en las ilustraciones habituales es un viejo barbón muy poco atractivo. Este era su gran amigo, que va a ver sus complicaciones que veremos dentro de un momento, y el otro gran amigo era el gran violinista de la época, Joseph Joachim. Y cuando estaba con ellos, tocaban música, interpretaban cada quien lo suyo, él seguía tocando al piano a pesar del problema del dedo, y en esos momentos aparentemente era un hombre feliz. Sin embargo, continúan los problemas con la orquesta y los músicos piden su cese o le exigen que solo dirija las obras de Schumann, lo cual lo toma él como un grave insulto. Inicia el año de 1854 con entusiasmo y buen carácter, pero aparecen pronto alucinaciones auditivas. Esto es un cuadro de Odile Rendon que, pues obviamente, lo que está traduciendo es una pesadilla. En las noches tiene alucinaciones auditivas que le hacen perder el sueño y que el mismo Schumann dice, si no desaparecen, destruirán mi mente. En las semanas que duran estos sonidos nocturnos, deja por completo de escribir música. Las alucinaciones aumentan. Por la noche son ángeles que le dictan música celestial, esto le escribió Clara, su esposa. En el día se convierten en demonios que tocan música horrible y en animales que intentan despedazarlo. Por las noches pide a Clara que no se quede con él por lo que pudiera pasar, dice él mismo. Tiene ratos lúcidos, pero a la segunda semana de crisis decide reunir todas las cosas que podría necesitar para ingresar a un hospital. Repentinamente, y aquí vemos la casa, el 27 de febrero de 1853, sale por esta puerta, la puerta de esta que era su casa en Düsseldorf, vestido con bata y zapatillas, sale de su casa, corre bajo la lluvia e intenta suicidarse lanzándose al río Rin. Su comportamiento extraño hizo que unos pescadores lo siguieran desde que salió de la casa con la vista, vivía a unas cuadras del Rin, y lo rescataron rápidamente del agua helada. Era febrero. Al parecer, ya en el bote de los pescadores lo habían rescatado, se zafó de los pescadores y volvió a lanzarse al río y nuevamente fue rescatado. Ante los acontecimientos, él mismo decidió, con su acuerdo, que lo enviaran al hospital psiquiátrico de Endenich. Y aquí vemos una ilustración de la época y el pabellón que está en el centro es donde lo recluyeron, cerca de Bonn, al que ingresa una semana más tarde. Clara dejó de verlo por más de 2 años, debido supuestamente a que parte del tratamiento psiquiátrico de ese hospital era alejar por completo a los enfermos de los familiares cercanos. Endenich, y aquí ahora Endenich, que fue el tormento, el terror de los últimos años de Schumann, es un museo y ahora lo tienen muy arregladito, está prácticamente dentro de Bonn. Endenich trataba a los enfermos mentales con métodos relativamente modernos para la época. Schumann dispuso de 2 cuartos, un piano, y podía hacer largas caminatas con su cuidador, aunque posiblemente no se escapó de las duchas heladas y ocasionalmente de usar una camisa de fuerza. La agresividad, la ansiedad, la introversión y los movimientos repetitivos fueron disminuyendo durante los primeros meses. Sin duda, sus habilidades como compositor menguaron rápidamente. Parte de sus alucinaciones eran voces que le decían que era solo un compositor mediocre, lo que producía en él accesos de rabia. Recibió ocasionalmente las visitas de sus amigos Brahms y Joachim, a quien ya hemos visto, y ocasionalmente le escribía a Clara con letra firme, pero los médicos nunca consideraron dejarlo libre. Un amigo escribe,
Los poderes mentales y físicos del gran y noble hombre estaban totalmente destrozados. Aquí vemos una pintura de la época de un pintor famoso, Tischbein, posterior a Schumann, que refleja un poco lo que debe haber sido su aislamiento en el asilo psiquiátrico. El médico responsable de Schumann en Endenich le escribe a Clara comentando la imposibilidad de que Schumann se recupere. Le dice que está mentalmente debilitado y se encuentra en un estado de depresión profunda. Un año más tarde, Brahms constata que Schumann ya solo es capaz de balbucear. No parece entender nada de música o de literatura. Aquí vemos la portada de un libro muy reciente en alemán que dice Atrapado en el asilo psiquiátrico. En mayo empieza a negarse a comer y poco a poco va aumentando la emaciación, está perdiendo peso y empiezan a hincharse las piernas. Solo toma vino y consomé con gelatina. El 27 de julio, Clara finalmente puede abrazar a su esposo, desfallecido en cama e incapaz de hablar. 2 días después, el 29 de julio de 1856, mientras Clara va a recibir a Brahms, que llegaba en el tren, Robert Schumann fallece solo, totalmente solo, en su cuarto de hospital. Al parecer, la causa final de la muerte de Schumann fue la inanición, es decir, por eso sus biógrafos concluyen que él mismo se dejó morir rehusando los alimentos. La autopsia realizada al día siguiente por el doctor Franz Richards, que era el director de este hospital psiquiátrico, no ha aportado ningún dato significativo sobre los padecimientos físicos de Schumann. La historia médica de Schumann, en cambio, tiene un interés especial, pues según expertos musicólogos, la música de Schumann es la música misma, es una autobiografía, o más bien un diario secreto. Uno de sus intérpretes distinguidos recientes menciona: una de las características de la música de Schumann que la hace tan peculiarmente suya es lo mucho de autobiografía que hay en ella. Pocos compositores han sido tan sensibles a los estímulos externos y pocos expusieron esos estímulos en su música en forma deliberada. Hago aquí un paréntesis antes de terminar para continuar un poco la historia de Clara y lo que ocurrió después de que murió Schumann. Clara se enamoró violentamente de Brahms y Brahms violentamente de Clara. De hecho, todavía en vida de Schumann, Brahms llegó a vivir en casa de ellos, dicen los biógrafos, cada quien tenía su propia recámara, y a la muerte de Schumann, Brahms seguía viviendo en la casa con Clara, nuevamente también dicen en cuartos separados. ¿Qué es lo que ocurrió entre ellos? Pues obviamente aquí, como ven ustedes, era una pareja ideal. Ya Schumann había muerto, ella podía estar libre, tenía la carga económica de sus muchos hijos, tenía la admiración y el apoyo de un genio como era Brahms. Había un pequeño problema, Brahms era 14 años más joven que Clara, pero bueno, todo se puede arreglar en la vida con un poco de buena voluntad. Pero el hecho es que los biógrafos, nadie ha podido demostrar que hubiera entre ellos más que una gran pasión. Y lo que es interesante es que al parecer lo que ocurrió es, a la muerte de Schumann, decidieron, como se dice ahora, vamos a platicar las cosas. Y entonces decidieron ir a platicar a Suiza. Y algo ocurrió ahí que no se sabe, que a partir de entonces Clara quedó totalmente libre de Brahms, y Brahms prácticamente no volvió a ver a Clara, ocasionalmente la vio o le escribió, y los dos permanecieron solteros. Brahms, a pesar de que tenía pues mucho éxito con las señoras y parece ser que él disfrutaba mucho de ese éxito, nunca se casó y Clara nunca volvió aparentemente a tener un compañero. Ahora vemos a esta mujer ya no envejecida, una mujer mayor, que sigue teniendo, me impresionan mucho los ojos de Clara, y ahora la vamos a ver en 2 fotografías, no en retratos, sino 2 fotografías, ya muy mayor. Clara murió 40 años más que su marido, murió a los 77. Aquí la vemos un poco más regordeta y después ya muy mayor, antes de morir, ya con una profunda tristeza reflejada en el rostro.
Insisto, la biografía de Clara por sí sola requiere una exposición, para no hablar solamente de la biografía de Brahms, que obviamente fue todo un genio y también todo un carácter muy difícil de entender. Más recientemente ha habido muchos intentos médicos, y solamente voy a mencionar este porque el doctor Campillo nos va a sacar de dudas de qué es lo que le pasó a Schumann. Pero este es Peter Oswald, aunque lo escribió en inglés, es un psiquiatra alemán que escribió este libro que se llama Las voces internas de un genio musical, en donde analiza en todo el libro el problema médico de Schumann. Y casi prefiero que sea el propio Campillo, doctor Campillo, quien nos ilustre sobre cuál es la interpretación de él sobre los problemas psiquiátricos de Schumann. Si no quiero terminar antes de pasarles esta gráfica en el que se refleja la producción musical anual de Schumann y se ven cómo cuando tenía periodos de depresión severa la producción era muy baja, tenía periodos de hipomanía, es decir, de enorme actividad. Este fue justamente cuando se casó, no sé si fue después de la boda o por el entusiasmo de casarse, pero el hecho es que vean el enorme número de composiciones que hizo a los 30 años, justamente cuando se casó. Después nuevamente entró en depresión y cuando tuvo una depresión severa no produjo absolutamente nada. Y luego tuvo otro año de intensa actividad para finalmente, en los últimos 3 años, aquí ya está el intento de suicidio y los últimos 2 años que fue recluido en el hospital psiquiátrico. Las consideraciones sobre la relación entre creatividad y trastorno bipolar empiezan apenas a tener un carácter científico, ya que hasta hace poco se habían basado en consideraciones anecdóticas, como el caso de Schumann. Si bien el padecer un trastorno, que es al parecer lo que tenía Schumann bipolar, tiene obviamente consecuencias sociales profundamente negativas, un alto porcentaje de pacientes describen ciertas experiencias positivas, como creatividad, sensibilidad y empatía. 2 rasgos psicológicos positivos que surgen de estudios recientes relacionan la creatividad en momentos de euforia con mayor apertura a nuevas experiencias, aceleración entre comillas del pensamiento, incremento de la autoestima, sensación de poder y de mayor energía. Este es un cuadro que se hizo poco después por un famoso pintor alemán, Knopf, y que el pintor por alguna razón se le ocurrió pintar a su madre, a la madre del pintor, escuchando a Schumann, y que en mucho refleja la actitud de esta buena señora en la reflexión sobre lo que fue la vida de este genio. Para concluir, la revisión de la historia clínica de Robert Schumann nos permite considerar posiblemente que sufrió un trastorno bipolar. Además de este padecimiento, el profundo y acelerado deterioro mental experimentado en los 2 años y medio de estancia en el hospital psiquiátrico de Endenich tiene como explicación más probable las complicaciones neurológicas, para algunos terminales, de una infección sifilítica. Pero, en conclusión, para todos nosotros, la historia médica de Schumann no debe interpretarse como el estigma de una enfermedad mental que afectó a un gran artista, sino al contrario, como el ejemplo de un genio que pudo sobreponerse a los efectos negativos del padecimiento y tal vez logró utilizar las fases de exaltación mental de su enfermedad para ofrecer al mundo una de las obras artísticas más originales y valiosas en la historia de la música clásica. Marcel Proust, el famoso literato francés, tuvo razón cuando dijo a propósito de Schumann, y cito a Proust: la música nunca tuvo trazos de una verdad tan humana, de una belleza tan absoluta. Cada nota es una palabra, o mejor dicho, es un grito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adolfo Martínez Palomo. A continuación, los comentarios del doctor Carlos Campillo Serrano.
Pues muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerle al doctor Martínez Palomo la distinción que me dio de comentar esta exposición tan brillante que nos acaba de dar. También quiero darle las gracias al Colegio Nacional de la Fundación Miguel Alemán, que han acogido este ciclo de conferencias y que yo considero que es todo un hito entre la unión de la cultura y la medicina. Nada más expresarles brevemente mi reconocimiento a la doctora Nadia Morales, quien gran parte del material que estoy presentando acá, ella me auxilió a tenerlo. Cuando me invitó Adolfo a estar aquí con ustedes, se lo decí mucho, pero yo pienso que fue un absoluto despropósito. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre absolutamente negado para la música. Tengo un problema de oído muy serio, y creo que cuando uno habla de enfermedades mentales, pues uno tiene que ser muy franco con lo que dice. Yo estuve en 17 primarias. ¿Por qué? Porque yo era un chico disléxico, y los disléxicos, uno, no tienen oído. Yo fuera del himno nacional no reconozco ninguna otra melodía, no quiere que no las sé, pero no las reconozco. Y yo he estudiado inglés desde niño y apenas lo balbuceo. O sea, los disléxicos somos negados para la música, negados para los idiomas, y entonces yo creo que este es parte de mi currículum oculto, que no se dio en esto. En cambio también el doctor Martínez Palomo también tiene no un currículum oculto, tiene un currículum no oficial. Y que es yo explico que gran parte de la creatividad del doctor Martínez Palomo está muy en función del gusto por la música. No es una simple afición, creo que es una de las gentes que mejor conoce música, que más disfruta la música, y lógicamente esta creatividad y este uso y este gozón de la vida pues explica la producción científica de Adolfo, que además es la única persona que yo conozco que se echó una conferencia de 1 hora en la Academia de Medicina sobre la amiba. Estaba mi mujer y salió fascinada. Eso definitivamente habla mucho de Adolfo. Bueno, la historia que acaba de presentar el doctor Martínez Palomo pues me hace sentir a mí como cuando estamos en acciones clínicas, que simplemente es comentar una muy buena historia clínica, una muy buena historia psicopatológica, pero además hecha con la frescura de las personas que lo ven hacia afuera. El diagnóstico, Schumann recibió, como ya lo decía, muchos diagnósticos. Diagnóstico de esquizofrenia, en aquel tiempo demencia precoz, diagnóstico de sífilis, diagnóstico de enfermedad bipolar, no todos los diagnósticos. Simplemente de las gentes que lo vieron, quisiera mencionar estas 3 que estamos viendo, que son los psiquiatras más eminentes, que no lo vieron, sino que simplemente estudiaron su historia clínica. Uno es Paul Julius Mobis, que es un neurofisiólogo y neurólogo alemán de esa la antigua usanza, que describió una serie de síndromes y que hizo diagnóstico en aquel tiempo, porque otra cosa, los diagnósticos psiquiátricos también en medicina son muy de época. Hizo diagnóstico de posiblemente una demencia precoz, que se llama en aquel tiempo la esquizofrenia. Después están aquí Meyer-Gross y el doctor Elliot Slater. El primero es un alemán exiliado a Inglaterra, y el segundo es un inglés que se educó en Múnich, en aquel tiempo era la cuna de la psiquiatría en Múnich. Ahí conoció a una señora Pasternak, que era la hermana de Boris Pasternak, se casó con ella y regresa a Inglaterra viendo ya las cosas como están, y a través de la Rockefeller logra expatriar a todos los grandes psiquiatras judíos que vivían en Alemania a Inglaterra. Y creo que a partir de entonces la psiquiatría inglesa resurge definitivamente como una de las mejores psiquiatrías, o la mejor psiquiatría del siglo XX. ¿Por qué? Porque se va a la
filosofía, la profundidad del pensamiento alemán se funde con el empirismo inglés, sobre todo que en aquel tiempo y muy influenciado por Popper. Entonces una psiquiatría fundamentalmente empírica, fundamentalmente clínica, etc. Y por otro lado, Slater, yo tuve el privilegio, no merecido, de cuando estuve en Inglaterra, estuve en el Moseley y estuve en la misma oficina que él ocupó, sin ningún mérito, porque era una oficina muy vieja y horrorosa, ¿no? Sino simplemente como son los ingleses, no había otro lugar y a mí me metieron, pero yo me sentía muy orgulloso de estar en la oficina del doctor Slater. Bueno, de todos los diagnósticos que se han hecho, definitivamente la que ha trabajado más los diagnósticos, los que lo ha llamado al terreno científico y que lo ha elaborado, es la doctora Ray Jamieson, que si mal recuerdo también es hermana de un científico muy prominente. Es muy interesante la historia de ella. Primero, porque publica este primer libro, Manic Depressive Illness, que son como de 3.000 hojas, y que es la Biblia sobre la enfermedad bipolar, como neurocientífica. Entonces todo el mundo la conocía como una gran neurocientífica. En aquel tiempo publicaba con Goodwin y estaban trabajando en el National Institute. Es un libro que se ha ido publicando cada 3-4 años y que reúne todo lo que se quiera saber sobre enfermedad bipolar desde el punto de vista genético, bioquímico, nosológico, etc. Pero después, yo creo que es lo que más valor tiene, se dice, suena que es un poco vulgar, sale del closet y publica An Unquiet Mind, que es su biografía. Ella se declara enferma bipolar, es una biografía estremecedora la que tiene, relata todas las cosas que sucedieron cuando estuvo en manía, los divorcios. Ella era hija de un oficial muy importante de la Navy y hizo una gran cantidad de problemas muy serios relatados por ella misma de conducta, etcétera, y empieza finalmente a estabilizarse cuando sale en aquel tiempo el litio y decide tomar el litio y empieza a estar estable. A partir de entonces ella se dedica, cambia de switch y empieza a estudiar la enfermedad bipolar y la creatividad, pero con todo el rigor de una científica bien educada de método científico, con búsqueda de casos, con seguimientos, etcétera, y publica el famoso Untouched Fire, en donde yo creo que es lo más importante que hay sobre creatividad y enfermedad mental. Pero lo que más me llama la atención y lo más importante de esta mujer es que se ha convertido definitivamente en una ícono para luchar contra el estigma y luchar contra todos los malos entendidos que hay sobre la enfermedad mental. Ahorita es más conocido por ella que por esto. ¿Por qué? Porque si algo está mal en nuestra sociedad es cómo se concibe la enfermedad mental. La enfermedad mental siempre es el problema de los otros, es lo ajeno, es lo raro, no es con lo que nosotros vivamos, es algo totalmente que está hacia afuera y tenemos una gran cantidad de aspectos negativos y de aspectos en contra del padecimiento mental. Simplemente aquí traigo yo dos tipos de encuestas, en México no se ha hecho ninguna, y por ejemplo, pues decían, son peligrosos, son impredecibles, son culpables de su enfermedad, son irrecuperables, y esta es la opinión de la gente en general. En Canadá, que es otro estudio que traemos, pues está también cómo los discriminan a los esquizofrénicos, ¿no? La mayor parte de la gente no quiere tener como vecino un esquizofrénico, ni como compañero de trabajo, ni presentar un amigo, ni contratado en el trabajo, etc. Creo que es muy importante que nosotros partamos de esta base. ¿Por qué? Porque finalmente la historia clínica que nos relata Martínez Palomo nos permite elaborar, es realmente el ejemplo de un genio que padece todas estas cosas. Ahora, lo curioso del asunto es que estamos tratando al enfermo mental como si fuera minoría
y no nos damos cuenta que estamos rodeados de enfermos mentales. Definitivamente, y estamos llenos. Yo acabo de hacer la confesión que soy disléxico y ya no quiero hacer otras más, porque si no se trastaría algunas otras cosas. Pero actualmente, si nosotros vemos la discapacidad que provoca la enfermedad mental en el mundo, definitivamente los trastornos neuropsiquiátricos son mayores que cualquier otro trastorno. Si nosotros vemos también de las 10 principales enfermedades más discapacitantes, 5 son de orden psiquiátrico, ¿no? La depresión, el uso de alcohol, el desorden bipolar, la esquizofrenia y desorden obsesivo compulsivo. Ahora, en México, pues aquí están las estadísticas mexicanas, sumamente importantes. 1 de cada 20 mexicanos ha presentado en los últimos días trastornos psiquiátricos. O sea, yo lo que les diría entonces es que nosotros estamos viviendo y estamos rodeados de la enfermedad mental, no la queremos ver, no la queremos actuar, y creo que es una gran deuda que tenemos. Y en ese sentido, los trabajos de la doctora Jamieson, aparte de la parte científica, ha tomado este giro que quería yo definitivamente contrastar. Ahora, desde mi punto de vista, yo lo que podría decirles es que los trastornos mentales y los somáticos, en su esencia, son exactamente iguales. Ambos trastocan el organismo y su génesis es eminentemente biológica, que es muy importante, es biológica. Se expresan mediante síntomas y signos que permiten que se les identifique y siguen toda una evolución que se denomina la historia natural. Esta concepción de la enfermedad es lo que permite elaborar diagnósticos, planear tratamientos y fijar pronósticos. Es lo que se llama el modelo médico de enfermedad, que se le ha criticado mucho por una serie de limitaciones, pero que tiene una importancia fundamental. Entonces, esta perspectiva, lo primero que tenemos que asumir con la enfermedad mental es que tiene un origen cerebral. Esto es tan importante que en 2001, en aquel tiempo, la directora de la Organización Mundial de la Salud lo declara padecimientos mentales un padecimiento cerebral. Y toda la investigación va hacia ese sentido. Bueno, más un poquito atrás que se había pasado. Esto es para que vean ustedes cómo la enfermedad mental también está muy ligada con la enfermedad física. Mientras que el 10% de la población tiene un padecimiento mental, si nosotros nos vamos a epilepsia, hipertensión, accidente vascular, vemos que esto aumenta mucho. O sea, es algo con el que convivimos todos los días y es de origen cerebral. Pero por favor, cuando digo de origen cerebral, no nos vayamos con la finta y tomemos la fenomenología típica y clásica, en donde estamos preguntando dónde está el amor, dónde están los sentimientos, dónde está el cerebro. No, está en el cerebro, definitivamente, pero un cerebro sumamente complejo. Y aquí están las últimas investigaciones, simplemente de ejemplo. Esta de aquí, la primera, a la izquierda está ahí la distinta actividad cerebral que tienen mujeres con depresión y sin depresión y cómo esta disminuye. La segunda son las investigaciones que se están haciendo sobre aspectos depresivos en el hemisferio derecho, izquierdo. Esta de acá abajo, que está acá, estamos viendo nosotros con mucha claridad, esta de aquí, que es muy buena, cómo la imagen y la microscopía electrónica se juntan para tratar de ver cómo están funcionando todas las cosas de la neurogénesis. Y finalmente está este proyecto genial de $40 millones para ver todas las interconexiones que existen entre el cerebro y entre sí esto. O sea, lo que yo quiero enseñar es que es algo absolutamente cerebral, pero con un cerebro muy complejo, muy conceptual y no anatómico como se tendría. Bueno, sin embargo, a pesar de todos estos avances, a pesar de todas estas cosas, para el psiquiatra clínico de todos los días, esto sigue, es útil, nos ayuda, pero no hacemos diagnóstico con él. O sea, hasta ahorita todo lo más sofisticado, los aparatos que hay, etcétera, no nos sirven para hacer diagnóstico. El diagnóstico en psiquiatría sigue siendo fundamentalmente clínico. Básicamente nos fijamos en la sintomatología
en la evolución de la enfermedad y nos fijamos en los antecedentes familiares y en el tipo de comportamiento de las personas. Por eso, dentro de la discusión que se hace sobre la autopsia que se le hizo a Schumann, pues sencillamente no sale nada. Y es más, si hiciéramos una autopsia ahorita a Schumann, jamás hubiéramos encontrado la causa de su muerte. Pues en específica, estuvo en aquel tiempo muy de moda la sífilis cerebral. Eso fue muy celebrado porque era en pleno positivismo alemán, tiempos de Virchow, y bueno, era la primera vez que se encontraba un estrato anatómico para un padecimiento mental y había como gran expectativas de que se iban a encontrar rápidamente, y hasta la fecha no se ha encontrado ningún marcador biológico, ningún estudio de laboratorio que nos permita a nosotros, los clínicos, a llegar a un diagnóstico. El diagnóstico se hace fundamentalmente por la clínica y tomando varias cosas. Primero, los árboles genealógicos. La enfermedad mental se da en familia. Y esto está clarísimo con Schumann. Clarísimo con Schumann. Estoy seguro que si muchos de nosotros echamos un estudio a nuestro árbol genealógico y quitamos los prejuicios que tenemos y las cosas, vamos a encontrar, quizás no tan cargado como Schumann, pero sí con bastante cosas. Llama mucho la atención varias cosas. El padre de Schumann, que está acá, de este lado, fue un maníaco depresivo típico, la madre fue una depresiva, Emil, su hermana, muere muy temprano, que fue el primer golpe que tiene, él tiene la depresión, Clara tiene algunos síntomas obsesivos compulsivos, y de los hijos es muy interesante ver, Mari, que es la mayor, que vive hasta los 90 años, y que además, como se dieron todas las cosas, fue realmente el sostén de la familia para muchas cosas, vivió todavía, Élice también vivió hasta muy tarde, y en cambio los hombres empiezan a tener problemas. El primero muere casi muy pequeño, el segundo de los hombres muere, tiene una esquizofrenia, se le interna muy temprano, y el otro sale fuera y simplemente muere también relativamente temprano. ¿No? Lo que llama también la atención de esta carta, aparte de la patología, es la fortaleza de las mujeres, o sea, mucho más sanas las mujeres en pues, que los hombres, que también tienen ese tipo de distinción. Ahora, desgraciadamente, en cuanto al aspecto genético, que esto es lo más prometedor actualmente en la psiquiatría, todavía no existe ningún patrón genético que identifique con regularidad una enfermedad. Simplemente para lo que nos sirve es para orientarnos en nuestro diagnóstico. El otro es el curso de las enfermedades. Y aquí me voy a concretar, las enfermedades mentales son muchísimas, pero yo me voy a concretar fundamentalmente a las dos de las psicosis funcionales, que es la que nos estamos viendo. La esquizofrenia, que fue el gran descubrimiento de Kraepelin. En aquel tiempo los psiquiatras vivíamos con nuestros enfermos, Kraepelin vivía con sus enfermos, ahí estaba todo el día, y los veía todos los días, y los veía morir, y los veía qué pasaba, y tuvo, la primera vez, fue gran científico, y describió dos tipos de patología. La patología de demencia precoz, que empezaba en la juventud y que rápidamente acababa con los individuos, que es la esquizofrenia, o la psicosis en aquel tiempo maníaco-depresiva, que era la psicosis de tipo circular, estaba la gente bien y después estaba bien, y que esto se ha seguido estudiando enormemente, y aquí están los distintos tipos de actualmente se conoce, ¿no? Que es la psicosis de tipo bipolar número 1, que es la más seria, y que el criterio es muy interesante, el criterio para tenerlas que un enfermo tenga que internarse en un hospital, es la más grave. Esta es la bipolaridad menor, en donde no hay cuadros que tengan que ser tantos, con gentes que están conviviendo, y esta cosa importantísima que es la ciclotimia, ¿no? En esto yo quisiera redactarse, ¿cuál es la diferencia entre los padecimientos mentales y los padecimientos de tipo físico en general? Yo diría que habitualmente, y por lo menos gran parte de los padecimientos médicos, son lo que se llama categoriales. O sea, se tiene un cáncer pulmonar, o se tiene una condición totalmente categorial. Quizás el fenómeno mucho más ilustrativo, aunque no sea una enfermedad de que algo es categorial, es el embarazo de una mujer. Una mujer está embarazada y está embarazada. En cambio, los enfermos mentales, no.
mentales están medio enfermos, están medio alcohólicos, están medio normales, y puede haber entre esquizofrénicos y puede haber entre esto. O sea, la enfermedad mental es dimensional. Otra cosa muy importante, difícilmente hay fronteras entre los distintos padecimientos mentales y hay fronteras entre la normalidad y el padecimiento mental. Y la historia de Schumann lo ilustra muy bien. Esta es una historia, hago yo una carta de vida, poniendo arriba las manías y abajo la depresión, y lo saco fundamentalmente de la historia de Adolfo. Trato de ver con la sintomatología y esto, cómo van los síntomas. Y llama varias cosas la atención. Primero, si nosotros vemos, las depresiones son mucho mayores que los estados de hipomanía, que no son tan fuertes. Fíjese que Schumann no llega a tener prácticamente ningún estado de manía realmente importante, o sea, que lo desorganice, no, llega a estar eufórico, llega a echar sus tragos, como se dice muy bien, llega a estar, pero no llega a estar definitivamente tipo maníaco totalmente, ¿no? En cambio, sí tiene una serie de depresiones, y ven ustedes los síntomas que tiene. Es absolutamente polimorfo. Empieza con depresiones, sigue con fobias, con miedo a la muerte, con una serie de cosas, ¿no? O sea, tiene toda la patología. Por ejemplo, si alguien lo hubiera visto a los 18 años, he dicho que es un estado depresivo típico, excelente, si lo hubiera visto años después, hubiera hecho un diagnóstico quizás de una psicosis delirante, etcétera. O sea, vean ustedes cómo es totalmente polimorfa la sintomatología de Schumann, pero es una psicopatología también moderada, que es muy importante, y también explica y tiene periodos importantes de lucidez, importantes también de trabajo, y eso explica su producción. O sea, finalmente, la enfermedad no llega a limitarlo hasta el intento de suicidio, que es una cosa que yo voy a estar discutiendo ahorita antes del intento de suicidio y después del intento de suicidio. Después aquí están algunos eventos de su vida de Schumann, junto con sus cuadros depresivos y hipomaníacos. Vean ustedes que hay una cierta correlación. Es un hombre que tiene, por un lado, ya lo mencionaba la historia clínica de Adolfo, grandes pérdidas importantes, eso marcan a una gente, pero también tiene grandes satisfacciones por otro lado, ¿no? Y tiene también una serie de... Cuando se casa con Clara, es importante, bueno, creo que son esas 12 canciones, pero en esos 2 años compone 1.500 canciones, algo impresionante, está en plena hipomanía de felicidad, de producción, etcétera, ¿no? Y también, es otra cosa importante, porque lo digo, porque tuvieron problemas económicos, pero crearon 8 hijos, y los problemas económicos, pues eran los problemas económicos que tenemos todos nosotros, de mantener 8 hijos, una serie de cosas, pero jamás llegó a estar en la pobreza. Finalmente, a pesar de todo, Schumann era un hombre que funcionaba, que tenía hasta cierto punto una, digamos decir, enfermedad bipolar moderada, de tipo muy colindante con la ciclotimia, y que va, desgraciadamente, que es uno de los problemas serios de este tipo de enfermedades, hacia el decaimiento, hasta que llega a su suicidio, ¿no? Pero, como decimos, sí hay una relación entre acto creativo y patología afectiva. Yo voy a mencionar algunos pequeños nada más. Uno, primero, el acto creativo se da en la soledad, y los creadores son gentes solitarias, los creadores son gentes raras, los creadores son gentes que se encierran en sí mismos, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente hay una creatividad, que es muy elocuente lo que dice Schumann de las leyes, ¿no? Dice, las leyes no me gustan. ¿Por qué? Porque las leyes no van a aislarlo, no van a dejarlo fuera para que él pueda tener. Ahora, para poder crear, uno tiene que tener sentimientos fuertes, tiene que enfrentarse, pues tiene que enfrentarse, como él dice, a la muerte, tiene que enfrentarse a los miedos que se enfrentan, ¿no? Pero después viene el asunto creativo de haber salido de este infierno, y además lo dice muy claramente, ¿no?
labran los ángeles y labran los infiernos. Y creo que la experiencia depresiva es tan importante que nos mueva a la reflexión. Se ha dicho, por ejemplo, que en los adolescentes la depresión es parte de la maduración. Si nosotros nos hemos deprimido un rato, no hemos tenido una serie de cosas, quiere decir que no nos hemos enfrentado con nosotros mismos, ¿no? Ahora, esto es mucho más claro todavía en las letras. Además, hay datos importantes. Si nosotros somos los creadores, hay mucho más gentes creativas con psicosis maníaco-depresiva que los controles, es mucho más, definitivamente, pero sobre todo escritores, ¿no? Y además los escritores son los que dejan esta huella. Yo, como no soy musical, pues no me atrevería a decir, pero sí conozco, por ejemplo, a mí el autor que me ha conmovido enormemente es Malcolm Lowry, Bajo el volcán, que es la biografía de un alcohólico maníaco depresivo acabado. Si él no hubiera sido maníaco depresivo y no hubiera sido alcohólico, definitivamente no hubiera escrito lo que escribió. León de electrochoques, leía una serie de cosas. Además, era genial. Pierde su manuscrito, terminado en aquel tiempo no había getofobia, etcétera, ¿no? Y lo vuelve a escribir y lo pierde en una borrachera. Tiene el manuscrito de Bajo el volcán, lo pierde en una borrachera y lo vuelve a escribir. Y entonces, ya creo que entonces no se puede entender. Dostoyevsky no puede entenderse sin esto, ¿no? Entonces yo creo que la creatividad definitivamente está muy ligada con la psicosis maníaco-depresiva en su producción, en su modalidad y en todo lo que hace. Nosotros lo vemos aquí perfectamente bien en este estudio también de la doctora Hamilton. Vemos aquí, agarra un grupo de gentes creativas y les pregunta qué está haciendo y hay entusiasmo, hay energía, hay confianza en sí mismos, hay una serie de cosas que están teniendo, ¿no?, que hace que la creatividad aumente. Y bueno, ya estábamos viendo la que nos pasó aquí Adolfo, que exactamente lo vimos, o sea, clarísimo, se demuestra la creatividad de Schumann con esta, definitivamente está. Pero el parteaguas llega aquí, el final de Schumann. ¿Qué sucede con el final? ¿Qué sucede? Bueno, Schumann muere a los 46 años. Pues muere, de acuerdo a la expectativa de su época, está por arriba. En esa época en Alemania eran 46 años de expectativas de vida, o sea, más o menos llega. Segundo, es la historia natural que ahora ya nunca vamos a ver, que es la historia de una gente que jamás ha recibido medicamentos. Ahorita no se enferman, no existen estos enfermos, ¿no? Y pasa lo que pasa con los procesos morbosos. O sea, podemos compararlo perfectamente bien a lo que sucede con el síndrome nefrótico, porque el síndrome nefrótico está a veces cura, a veces no, y de repente va a ciencia renal. Con la esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple viene por brotes, la esclerosis múltiple puede venir progresiva, puede estar y de repente se destapa. El lupus eritematoso. Entonces yo creo que el proceso de los aspectos de tipo bipolar son muy parecidos. Yo creo que él tuvo definitivamente una evolución natural hacia este lado, que además fue internado y hemos visto, además, hay unos estudios muy interesantes americanos en donde los enfermos que se internaban, que ya actualmente que se cada vez menos en los asilos, independientemente del diagnóstico que hayan tenido cuando se ingresaron, al final estaban todos iguales, porque todo los institucionalizaba y lo aíslan. Entonces yo creo que definitivamente muere esto. Está aquí, el que ha estudiado mucho es el doctor Germán Berrio, que es un profesor emérito de la Universidad de Cambridge, que es uno de los grandes historiadores de la psiquiatría, y que describe y sigue a una serie de maníacos depresivos que van hacia la pseudodemencia. El doctor Berrios, que me encanta, él es peruano, dice que no es peruano, que es inca, y es un inca emérito de la Universidad de Cambridge, que realmente es muy difícil verlo en este mundo global, ¿no? Entonces, creo que lo que sucede es que llega a la parte final y muere, porque además la mortalidad entre los enfermos mentales es mucho mayor. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Schumann viviera ahora? ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, vamos a especular un poco. Primero, nunca estuviera internado, y menos en Inglaterra ni en Alemania, ¿no? Hubiera estado en su casa, definitivamente. Segundo,
definitivamente no hubiera llegado al extremo que llegó esto. Cuando llegan las psicodrogas en los 150 al mundo, en aquel tiempo las camas de manicomio en Estados Unidos eran mucho mayores que todas las camas de hospitales de todos Estados Unidos y en Europa, y eso se vació. Y estaba lleno de enfermos como Schumann. Entonces, primero, no hubiera muerto de esto, se hubiera prolongado, pero ¿qué hubiera pasado con sus estados de manía? Pues yo creo que depende de qué psiquiatra lo hubiera visto. Definitivamente, definitivamente. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros estamos en la psiquiatría, ha venido toda una explosión de conocimientos, una explosión de enfermedades. Por ejemplo, esto que les presento a ustedes, se los presento con cierta vergüenza de la psiquiatría americana. Todos los días hay una enfermedad nueva que se describe con esto en forma categorial, ¿no? Nos están dejando ya ver la parte clínica, y por esto están las voces críticas. Ahorita este señor McGill, que se llama New Boldness, por esto es la nueva antipsiquiatría. Los psiquiatras estamos psiquiatrilizando el mundo, en gran parte por la industria farmacéutica. Entonces, si hubiera tenido un buen psiquiatra, que supiera manejar, porque las drogas son muy buenas, etcétera, pues quizás hubiera tenido menos producción, no sé si hubiera llegado a la genialidad, pero si Schumann hubiera tenido un mal psiquiatra, hubiera acabado como un gran profesor de música en un conservatorio. Eso sería. Muchas gracias. A continuación, Verónica Alexanderson, mezzosoprano. Reconocida por su musicalidad, presencia escénica y solidez artística, se ha desenvuelto con tanto éxito en el género operístico como en el de la música de concierto sinfónica y de cámara, siendo invitada regularmente a formar parte de la programación de la Ópera de Bellas Artes y de numerosos escenarios operísticos de México. Verónica Alexanderson ha desarrollado una intensa actividad vocal de cámara, pisando importantes escenarios mexicanos y de países como Alemania, Bélgica, Italia, Francia, España, Portugal, Rusia, Grecia, República Dominicana, Colombia y Guatemala. Su interés por ofrecer experiencias escénicas innovadoras la ha llevado a participar en puestas escénicas multidisciplinarias y espectáculos teatral operísticos. Es integrante y miembro fundador del Cuarteto Femenino Stregue y del Cuarteto Vocal Arbeiros, con quien recientemente grabó un disco con ciclos de canciones de Brahms, y próximamente saldrá a la luz el disco Lilas, con música de compositores rusos con acompañamiento de piano. Carlos Alberto Vázquez, pianista. Ha trabajado y ha estado bajo la tutela de maestros vocales y repertoristas de reconocido prestigio. Ha trabajado con directores como Kamal Khan, Lucy Arner, Marco Balderi, Guido María Guida, Enrique Diemec, Enrique Patrón de Rueda, Alfredo Domínguez, Francisco Retting, Tito Capobianco, entre muchas otras connotadas batutas. Con un amplio repertorio operístico, ha desempeñado su labor como acompañante en el Conservatorio de Música de Puebla, la Música Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y en el programa de jóvenes artistas. Actualmente se encuentra trabajando como pianista repasador en la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes. Ellos nos interpretarán el ciclo de canciones Amor y Vida de Mujer. Fue uno de los primeros ciclos que conocí en mi época de estudiante, y reencontrarme con Schumann, reencontrarme con este ciclo a lo largo de la vida, es una experiencia deliciosa. El ir entendiendo, platicábamos Carlos y yo de cómo, especialmente en el líder, en el género de música de concierto, es delicioso cómo la vida te va llevando de la mano a entender más al compositor, a entender más el texto, a entender más la música. Y bueno, la oportunidad que nos da
esta tarde de reencontrarnos con este ciclo de Frauenliebe und Leben es para mí muy, muy especial y la agradezco de todo corazón. Muchas gracias.
después de este ciclo, de este mundo total, sería un poquito cantar como otra cosa extraída de otro lado. Hemos decidido repetir la canción segunda, la que dice el más maravilloso, el más bueno, el más lindo, el más todo, para que nos vayamos todos con el espíritu un poquito más arriba. Gracias. Señores, muchas gracias por su presencia y les invitamos a la próxima conferencia, la 10ª y la última, desafortunadamente, de este ciclo de conferencias, el próximo jueves 23 de junio a las 18 horas con el tema Piotr Ilich Tchaikovsky, 1840-1893, muerte en San Petersburgo. Buenas noches y queden en su casa. Doctor